Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Soy el doctor Pablo Paulsen, director del Instituto Clínico ILPA. Y hoy día vamos a continuar con nuestra serie de webinars sobre el embarazo saludable. Por lo tanto, como siempre, les voy a mostrar en primer lugar cómo llegar al libro. Ustedes entran a nuestra página web www.institutoilpa.com, institutoilpa.com. Vienen a la biblioteca educativa, hacen clic en libros medicinales. Y una vez dentro, hacen clic entonces en el libro para el embarazo saludable. Muy bien. Estando acá en el sitio del libro, pueden apretar clic en descargar y aparecerá el libro. Es muy simple. Entonces, las últimas semanas hemos estado avanzando poco a poco con el libro. Partimos con una unidad sobre introducción, después una unidad sobre fertilidad materna, y hoy estamos ya avanzando en las últimas partes de la segunda unidad de la fertilidad paterna y nos toca hablar sobre los consejos terapéuticos para el futuro padre. Entonces, vamos a ir a la página 97, 99, 97. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya hemos pasado varias semanas, ¿cierto? Hay personas que se nos han conectado semana a semana. Yo les agradezco mucho su presencia porque en el fondo que ustedes participen es la principal motivación para hacer estos seminarios. Si no participaran, yo creo que simplemente hubiera grabado algunos videos para subir a internet, pero eso no es una actividad muy motivante, por algo en el fondo no lo hemos hecho todavía. Y claro, ahora estamos haciendo estos webinars, ustedes participan y le dan vida a esta actividad, y ahora que tenemos los videos, entonces los vamos a poder subir a internet. Entonces, consejos terapéuticos para el futuro padre. Vamos a aceptar a Blanca. Hemos visto que existen muchas formas de dañar la fertilidad masculina. Por lo tanto, tenemos que desarrollar una estrategia para protegerla y también potenciarla. Tenemos que recordar que la fertilidad tanto masculina como femenina está muy débil actualmente en el mundo. Pero al mismo tiempo, lo principal que tenemos que tener en nuestras mentes es que la ciencia solo nos permite estudiar la punta del iceberg de este asunto. Buenas tardes, Blanca, muchas gracias. Es cierto que existen muchos factores que disminuyen la probabilidad de ser padres, pero la mayoría de los estudios científicos realizados y utilizados por la medicina alópata cuentan con una debilidad en común: la incapacidad de estudiar variables más importantes que la simple presencia o ausencia de un embarazo. Con esto nos referimos a que cada estudio habla sobre fertilidad e infertilidad, hablando de este asunto en un código binario de 0 y 1, básicamente, considerando el embarazo como una especie de 1, la ausencia de embarazo o infertilidad como un 0. Con esto yo hago una analogía en el fondo al lenguaje computacional, que es solo binario. Lo que se observa, discute y publica científicamente es la capacidad de llegar a producir un embarazo o la incapacidad de hacerlo. Pero se dejan de lado las influencias negativas que, al ser recibidas por el padre, podrían afectar la calidad de vida de sus hijos en el futuro. Por eso es que esto no escuchamos en televisión y el doctor no nos habla tanto de esto. Nosotros acá en el instituto consideramos que este tema va más allá. No podemos pensar que el tratamiento de la fertilidad solo deba enfocarse en conseguir el embarazo. También tenemos que pensar en la calidad de vida y el destino que le entregaremos al hijo que traemos al mundo. Este tema es altamente complejo y nos sumergiremos en un mundo construido en hipótesis por sobre hechos demostrados, lo cual es altamente criticable desde el punto de vista científico. Pero según nuestra mirada es absolutamente necesario y preferimos compartir esta visión y ser criticados por nuestros pares versus omitirla y restarle a los padres la posibilidad de mejorar la vida que le entregará a sus hijos.
En los capítulos anteriores comentamos un hecho muy interesante. Pareciera ser que el consumo de cigarrillo por parte del padre en los años previos al embarazo, ¿no? Que el padre fume antes de que la mamá esté embarazada, que su pareja esté embarazada. Eso provoca aumento del riesgo de cáncer en los hijos, que aparezca cáncer en los hijos, aun cuando el padre no fume durante el embarazo. Y los números son muy preocupantes. El riesgo de linfoma aumentó un 450%, el riesgo de leucemia aguda aumentó un 380% y el riesgo de que el niño tenga tumores cerebrales aumentó un 270%, ¿cierto? Y ese estudio científico lo revisamos con bastante detalle, explicamos quién lo hizo, dónde lo hizo, por qué, etcétera. Y son números bastante importantes. Este tipo de información normalmente no se presenta a los consumidores de cigarrillos, ni tampoco se discute en la Facultad de Medicina. Habitualmente el mensaje que se transmite a las personas es que es suficiente con que la embarazada no fume cigarrillos, ni tampoco se exponga el humo del mismo como fumadora pasiva. Y claro, un colega médico podría decir, no, nosotros siempre hemos dicho que el tabaco es malísimo, que el cigarrillo es malísimo, perdón. Pero tú ves cuál es el mensaje que reciben finalmente las embarazadas y lo que hacen es, una vez que están embarazadas, ellas saben que si han fumado dañan su cuerpo, pero si su pareja fumaba, lo único que ellas quieren es que deje de fumar en el momento del embarazo. Y el momento del embarazo, no acercarse a ningún fumador para no ser una fumadora pasiva. Se habla mucho de fumador pasivo. Pero con este tipo de investigaciones nos damos cuenta que es tremendamente importante llevar la medicina reproductiva mucho más allá. Si el cigarrillo u otros contaminantes pueden permitir que se lleve a cabo un embarazo, pero provocar que el hijo o hija nazca con mayores probabilidades de desarrollar enfermedades tan complejas como el cáncer, ¿qué otros daños puede provocar en nuestros hijos la intoxicación antes y durante el embarazo? ¿Será posible que todos estos factores mencionados en este libro afecten a los niños en otras áreas de su salud? ¿Afectarán su inteligencia? ¿Afectarán sus emociones? Y por lo tanto su capacidad de desarrollarse como seres humanos. ¿Será posible que existan otras formas de daño hacia nuestros hijos que todavía ni siquiera conocemos? Si es que es así, ¿cómo podemos protegernos realmente? Estamos viviendo en un mundo contaminado. Contaminación química, contaminación física, contaminación psíquica. Nuestros políticos y nuestras religiones, lejos de protegernos y velar por nosotros, en muchos casos hacen exactamente lo contrario, tal como hemos visto evidencia en los seminarios anteriores. Sabemos que en todos los grupos sociales de estructura piramidal, como religión y política, existen personas piadosas y bondadosas en mayor proporción en la medida que nos aproximamos a las bases de las pirámides. Pero al alejarnos de la base y acercarnos a la cima de la pirámide es casi imposible ir encontrando buenas personas al acercarse hacia la punta de la pirámide. Por estos motivos es que es vital que cada persona tome el control de su salud y de su vida. De hecho, nuestra vida, nuestro cuerpo y el tiempo que pasamos en este mundo es todo lo que realmente tenemos. Las otras cosas, como el dinero, las posesiones materiales, son solo construcciones artificiales de las diferentes culturas que cambian con el tiempo. Han habido seres humanos sin casa, se les llamó nómades. Claro, iban con su hogar construyéndolo de sitio en sitio. Han habido culturas que vienen chozas, edificios, palacios, que han ocupado el papel y la moneda, que han ocupado el ganado, que han ocupado piedras preciosas como moneda de cambio. Pero nunca ha cambiado que los seres humanos tengan una vida, un cuerpo y un tiempo en este mundo. Lo importante es lo que hacemos con eso. La producción de espermatozoides sigue un ciclo que dura alrededor de 2 meses. Hay factores que afectarán el desarrollo de los espermatozoides durante este tiempo y normalmente los colegas dedicados a una medicina de estilo de vida saludable se enfocan en que el hombre lleve 2 meses de vida saludable antes de empezar a tratar de conseguir un embarazo. ¿Se acuerdan que cuando conversamos respecto a la fertilidad materna,
dijimos que hay muchos colegas de la medicina complementaria, naturista, de la vida sana, que recomendaban que las mujeres tuvieran este proceso los 3 meses previos por la maduración de los óvulos, de los ovocitos, de los huevitos. Y que nosotros no estábamos de acuerdo, nosotros pensamos que había que potenciar una vida saludable durante toda nuestra existencia. Nosotros consideramos necesario también tratar los factores que se arrastran desde un tiempo mayor y así mejorar también factores que puedan afectar la salud de los espermatozoides desde un tiempo mayor que 2 meses. Uno de los factores que impacta importantemente los espermios es la oxidación química, como cuando hablan en la televisión del radical libre y la oxidación. Lo cual en palabras sencillas significa que las moléculas que componen al espermatozoide se desgastan y el espermatozoide se desarma lentamente. Tal como un metal cuando se va oxidando y se va desarmando hasta que quizás después de mucho tiempo no quede nada. Los principales antioxidantes requeridos para el cuidado de los espermatozoides son las vitaminas y minerales encontrados en nuestra alimentación, especialmente mi vitamina favorita, que es la vitamina C, la cual se encuentra en cantidades muy altas en el líquido seminal. Sin una buena cantidad de antioxidantes, los espermatozoides reciben un daño muy alto y eso afecta negativamente la fertilidad. Una investigación científica publicada en el año 2010 en la revista Fertilidad y Esterilidad, la revista científica más importante del mundo que hablan de este tema, correspondiente a la referencia científica número 1 de este capítulo en particular, estudió el impacto de la oxidación y los radicales libres en el semen de más de 100 hombres infértiles. Descubrieron que en cuanto mayor cantidad de radicales libres se encontró en el semen, entonces hubo mayor fragmentación o mayor daño al ADN, mayor daño genético de los espermatozoides. Y también la motilidad o movilidad de los espermatozoides se veía afectada, lo cual es lógico. Pero a veces si no hay un estudio científico los colegas no consideran la información. Los factores más importantes para poder tener un bebé que te sea sano es seguir los siguientes pasos. 1. Lo más importante, dejar de provocarle daño al bebé. Muy importante. ¿Qué tipo de daño? Si yo a mi bebé lo amo. Bueno, todo el que hemos hablado en este libro y de cual nunca un médico nos había aconsejado y que son montones de factores de todos los días de nuestra vida que se ha demostrado científicamente que pueden generar mucho daño. Lo que olemos, lo que respiramos, mejor dicho, lo que tocamos, lo que comemos, lo que hacemos, básicamente afecta a nuestra salud y la de nuestros futuros hijos. Y en segundo lugar, seguir hábitos de vida que aumenten la probabilidad de que el bebé sea sano. Esos son los 2 simples pasos que yo recomiendo si queremos un embarazo saludable. El asunto es decir, poder saber, bueno, y cuáles son los factores que provocan daño y cuáles son los hábitos que aumentan la probabilidad de que el bebé sea sano. Y ese es el asunto. Sobre la madre ya lo conversamos. Tenemos que hablar sobre el padre. Respecto a estos 2 puntos, muchos de nuestros colegas del mundo de la medicina integrativa se concentran en que los padres consuman suplementos alimenticios o remedios naturales. La verdad es que nosotros consideramos esto como un factor secundario. Lamentablemente, muchas veces hay conflictos de interés muy grandes, ya que los colegas venden los productos naturales que les recomiendan a las personas, o tienen alguna relación comercial con las farmacias o compañías que lo ofrecen. Nosotros consideramos que eso es un conflicto de interés que no corresponde que exista. Para nosotros lo primordial siempre será dejar de provocar daño al bebé, ir a la causa del problema, y en segundo lugar existen maneras de mejorar las posibilidades de una salud óptima de nuestros hijos. Pero siempre lo más importante será la modificación del estilo de vida. El consumo o compra de productos o remedios de cualquier tipo siempre debe ser el último factor a considerar. Primero tenemos que dejar de lado los hábitos de vida tóxicos. Las variables relacionadas con la fertilidad que se observan en la medicina convencional, como varicocele, que también nos preguntaron en uno de los seminarios anteriores si varicocele, qué era, cómo afectaba dijimos que afectaba la fertilidad. Varicocele, infecciones urinarias, infecciones testiculares, tumores u otras enfermedades deben ser tratadas por el urólogo o por el médico que corresponda. Pero los hombres que las padecen o han padecido
también pueden beneficiarse de los consejos que entregamos en este libro. De hecho, para ellos que tienen un sistema reproductivo que ha recibido una enfermedad, es mucho más importante aún seguir estos consejos terapéuticos. De hecho, los hombres con este tipo de patología o condición son quienes requieren aplicar los consejos terapéuticos de este libro con mayor urgencia, como le acabo de decir. A continuación revisaremos estos dos puntos de manera más detallada. Sin duda, que nadie en su sano juicio quiere hacerle daño a su bebé, pero lamentablemente muchas veces es posible que lo esté haciendo sin siquiera saberlo. Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Podríamos dar muchos ejemplos, pero para que este libro no se haga eterno, nos quedaremos con el mismo estudio del doctor Butianji, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, ¿cierto? Que nos hablaba sobre el consumo de cigarrillos en los padres antes del embarazo y cómo eso aumentaba las probabilidades de cáncer de los niños 3, 4 veces. Ya sabemos que incluso por haber consumido en el pasado el cigarrillo podremos colaborar a provocar cáncer en nuestros hijos en el futuro. Para evitar provocar daño en el bebé, en primer lugar debemos lograr tener el conocimiento suficiente para poder entender las bases lógicas que nos permitirán desarrollar el criterio suficiente para poder tomar decisiones de vida correctas. Porque si no desarrollamos el criterio, ustedes toda la vida tendrían que seguir conectándose aquí y aprendiendo cada cosa cuando es buena y mala. Pero este libro está escrito de tal manera que entrega un conocimiento donde uno termina entendiendo qué es bueno y qué es malo, en términos de si es positivo o negativo para mi salud. E incluso de factores que no aparecen en este libro, porque esto ya nos da el sentido común. Ya nos vamos dando cuenta que las sustancias químicas artificiales creadas por el ser humano solo generan problemas. Algunas mucho más graves que otras, pero beneficios a nuestra salud normalmente no. Este es el objetivo principal de este libro, siempre en dirección a un embarazo y niños saludables. Lo que leerá a continuación podrá ser entendido de una manera mucho más profunda luego de leer la tercera parte de este libro. En primer lugar, tenemos que establecer que lógicamente la alimentación correcta para el padre es la que su cuerpo está preparado para recibir y los alimentos que han mostrado entregar el mayor beneficio a su salud. Según nuestra experiencia, estos son los siguientes. En primer lugar, consumo de alimentos orgánicos, ojalá al 100%, que no es fácil, ¿ya? Entonces, si una persona lo puede conseguir, fantástico, lo tiene que hacer. Si una persona no puede conseguir un 100% de alimentación orgánica, ojalá se acerque lo que más pueda. Si se puede acercar un 20%, fantástico, porque es un 20% que antes no tenía. Si se puede acercar un 50%, mejor todavía. Lo importante es lo que dice aquí, sin obsesionarse al punto de generar ortorexia. La ortorexia es una enfermedad de la cual se habla muy poco en la escuela de medicina. La mayoría de los pacientes la ha escuchado muy poco. ¿Y qué significa? Es muy interesante esto, que más adelante lo vamos a ver un poco más detalle. La ortorexia es una enfermedad mental que consiste en la obsesión insana por comer saludablemente. Y hago una pausa porque esto es algo que sorprende a mucha gente que tratan de llevar un estilo de vida saludable, y es muy importante hacer un análisis. ¿Hasta qué punto es correcto obsesionarse con comer sano? ¿Le vamos a prohibir a los niños que vayan a visitar a sus amigos porque en la casa de sus amigos comen dulces? ¿Nos vamos a angustiar, llegar a la depresión porque no somos capaces de comprar alimentos orgánicos a los niños? No, ese es el asunto, ¿ya? La ortorexia es una enfermedad psiquiátrica que consiste en la obsesión por comer saludablemente. Si yo me alimento, este es un excelente ejemplo, si yo me alimento sano todos los días, imagínense, incluso comiendo orgánico, muchas frutas y verduras, huevos de gallina feliz, etc. Y de repente hay un día que tengo que pasar todo el día trabajando en el hospital. Hay almuerzo en el hospital, pero hay un almuerzo común y corriente, con aditivos artificiales y cosas, mucho gluten. Yo, si fuera ortoréxico, diría, no, prefiero no almorzar, llegar a mi casa y comer en la noche. Bueno, eso es ser ortoréxico.
Porque si una vez a la semana, una vez al mes, todos almorzaron en el hospital y el alimento no es el que tú comes habitualmente, pasar hambre, no entregarle energía y cosas a nuestro cuerpo es dañino para nuestra salud. Bueno, en segundo lugar, la mayoría de sus alimentos deben consistir en vegetales, frutas, verduras, semillas, frutos secos, algas, ¿ya? Etcétera. En tercer lugar, la mayoría de los vegetales deben ser consumidos crudos y frescos. Eso quiere decir que ojalá todos los días de nuestra vida, en cada una de las comidas que consumiremos, los alimentos crudos representen la mayoría. Por lo menos el 51%, a veces el 70%, a veces el 80%, y a veces un día pasaré un día vegano para desinflamar mi cuerpo y serán todos los alimentos, frutas y verduras, semillas, etcétera, en ese día quizás crudo y voy a comer puras ensaladas, ¿no? Un día, y esto ejemplifica muy bien qué tan importante es esto. Nosotros no es saludable consumir solo alimentos crudos por siempre. Los alimentos cocidos tienen una serie de beneficios. Pero si yo hoy decido comer solo alimentos crudos, frutas, verduras, semillas, frutos secos, todo el día, lo único que va a ocurrir es que me voy a sentir lleno de energía, voy a dormir mejor y mañana voy a andar mejor de energía y de ánimo, con un tránsito intestinal muy saludable y todo bien. Pero si hoy decido comer solo alimentos cocidos, entonces no voy a tener tanta energía y empieza a aumentar el estreñimiento porque empezamos a incluir arroz, fideos o pastas, pan, muchas carnes, como come la gente. Y eso daña el colon, daña la flora bacteriana intestinal, nos quita energía, nos va a hacer dormir mal. Al otro día andar cansado, que nuestro cuerpo funcione a medias, porque el consumo de esos alimentos quita mucha energía por diferentes motivos, ¿no? Cuarto lugar, el pescado es la mejor carne y la fuente de nutrientes del reino animal que puede consumir un ser humano, el pescado. En segundo lugar están los huevos de gallina feliz o de libre pastoreo. Entonces, si no puedo comprar un pescado saludable o un pescado normal, puedo comprar huevos de gallina feliz porque son más económicos y están en todos los supermercados. Un huevo de gallina feliz es distinto a un huevo de gallina de campo. La gallina de campo puede estar encerrada en un gallinero comiendo pellets, por decirlo de una manera, harina de pescado, qué sé yo, toda su vida y claro, probablemente no va a tener no va a ser tan dañino como los huevos de criadero de estas gallinitas que vienen encerradas en una jaulita pequeña, estresadas, llenas de medicamentos. Pero no es la misma calidad que un huevo de gallina feliz de libre pastoreo, que son gallinas que andan sueltas, comen bichitos y todo eso. En quinto lugar, cualquier alimento que no provenga de la naturaleza, tal como la naturaleza lo produce, generará alteraciones en el funcionamiento celular de nuestro cuerpo, lo que en medicina hemos llamado enfermedades. ¿A qué me refiero con tal como la naturaleza lo produce? Por ejemplo, cuando nosotros, eh, por ejemplo, el arroz, que en su versión original es integral, se refina y se transforma en blanco, empieza a hacer daño. Cuando la uva se refina y empieza a volverse un polvo ahí transparente sin olor, que es el alcohol, empieza a hacer daño. Cuando el trigo es refinado, transformado en pan, empieza a hacer daño. Entonces la naturaleza nos entrega muchas cosas que tenemos que tratar de modificar lo menos posible, ¿ya? Y en sexto lugar, los suplementos alimenticios pueden ayudar, pero son una manera costosa e ineficiente de mejorar el nivel nutricional de una persona. Lo que todo ser humano debe hacer para comenzar a cambiar su salud es mejorar su alimentación, como se ha dicho en los 5 puntos anteriores. Es recién luego de conseguir que esos 5 puntos se realicen, consumir alimentos orgánicos, aunque no sea al 100%, consumir muchas frutas, verduras, la mayoría de los alimentos crudos, etc. Y cuando ya pude completar ese checklist, entonces voy a empezar a pensar en comprar suplementos alimenticios. Y recién luego de conseguir esos 5 puntos es cuando se podría complementar con suplemento alimenticio pero de alta calidad.
En el caso de las personas que por motivos de fuerza mayor no puedan consumir alimentos orgánicos, frutas y verduras frescas, maduras y de la estación en altas cantidades, entonces se pueden conformar con una alimentación de segunda categoría, complementando su dieta común y corriente y pobre con suplementos alimenticios. Pero claramente esto es una medida de calidad subóptima. Particularmente se ha visto lo positivo que puede llegar a ser el alto aporte de antioxidantes de una alimentación como la que hemos estado mencionando durante todo el libro. Un hábito rico en antioxidantes permite que los testículos fabriquen un semen de mejor calidad. Y eso significa hijos más sanos y felices. Así de simple. ¿Eh? De hecho, en el estudio número 3 de este capítulo de nuestras referencias científicas, publicado el año 2012 en la revista Fertilidad y Esterilidad y dirigido por Schmidt de la División de Ciencias de la Vida del LBNL de la Universidad de Berkeley en California, una la universidad más importante del mundo, investigó la relación del estilo de vida respecto a la ingestión de micronutrientes, ¿no? Micronutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, y esto relacionarlo con el daño genético de los espermatozoides y el posible beneficio de este tipo de dieta en hombres mayores. Finalmente, este trabajo demostró que los hombres mayores que consumen... don Carlos, justo se nos conecta. ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo. Demostró este estudio entonces que los hombres mayores que consumen una mayor cantidad de alimentos ricos en antioxidantes y suplementos alimenticios, ricos en antioxidantes también, presentan un semen de mayor calidad, incluso de calidad similar a la de los hombres jóvenes, con muchos años menos, con algunas décadas menos de edad. Incluso, eh, bueno, tenemos que destacar que es muy importante esto, ya que nos muestra que el envejecimiento del cuerpo, incluso la capacidad reproductiva, está determinada directamente por cómo elegimos tratarnos a nosotros mismos, cómo elegimos vivir, cómo elegimos alimentarnos. El trabajo realizado por los doctores Salas Hueros, Buló y Salas Salvador en el año 2017 y publicado en la revista Human Reproduction Update investigó la relación de la dieta de los hombres y la fertilidad también, otro estudio parecido. Los doctores realizaron una revisión sistemática, un tipo de estudio que consiste en estudiar las investigaciones científicas de otros científicos y revisaron casi 2.000 trabajos científicos. Bueno, esa fue la cantidad inicial. De ahí tuvieron que seleccionar los mejores estudios científicos y al revisar los 1944 estudios, seleccionaron luego de esta revisión 35 que eran los que con mayor validez científica. Estos investigadores descubrieron que los estudios científicos muestran tendencias. Alimentos positivos para el embarazo. Tenemos las dietas ricas en omega 3, antioxidantes como vitamina C, vitamina E, betacaroteno, selenio, zinc y glicopeno, junto con otras vitaminas como el folato y la vitamina D, simultáneamente con un bajo consumo de grasas saturadas, grasas trans. Todo esto permite tener un semen de mayor calidad. Alimentos negativos para el embarazo, el consumo de alimentos como lácteos enteros, quesos, lácteos en general, carnes procesadas, ¿cierto? El atún que viene en lata, que la gente cree que es saludable, yo no sé por qué. Me imagino que en algún momento la industria del atún empezó a dar comerciales en la televisión diciendo que era sano. Algo así, porque no lo es, ya es un alimento refinado, procesado. ¿Cómo va a tener alguna vitamina o propiedad nutricional importante esa carne que está dentro de esa lata, que ya tiene las sustancias químicas que rodean la lata y que además puede estar guardada 1 año, 2 años ahí, 2 años después? Eso, en términos naturales, ni siquiera debería existir ese pedacito de carne. Ya la naturaleza debería haberlo reciclado. Entonces, no es un tiempo prudente para mantener un alimento guardado. ¿Ya? Ese es el asunto. Bueno, carnes procesadas, y también con eso nos referimos a los embutidos, jamón, salchichas, etc. El alcohol, el café, té, bebidas azucaradas y productos dulces, junto con el consumo elevado de alimentos de soya, y eso que dicen, te venden la soya como en el pasillo de los productos saludables del supermercado, ¿eh? Y alimentos de alto índice glicémico. Todo esto empeora la calidad del semen y reduce la probabilidad de conseguir un embarazo.
Al consumir una alimentación orgánica, podemos reducir importantemente la calidad de xenobióticos, la cantidad, perdón, de xenobióticos que ingresan a nuestro cuerpo. Dijimos la semana pasada también que un xenobiótico es una molécula química o una sustancia química artificial creada por el ser humano para ganar dinero. Normalmente te ocurre en el 99,9% de los casos de xenobióticos que entran a nuestro cuerpo. Y que al entrar al cuerpo humano genera solo problemas. Algunos xenobióticos generan problemas horribles y generan la muerte instantáneamente con haber consumido solo una vez una dosis. Y otros xenobióticos tienen un efecto más suave y se requiere su consumo habitual para generar daños, como los aditivos alimentarios. Entonces, los xenobióticos que ingresan a nuestro cuerpo, ya, hay que reducirlos, pero también hay otra forma de dejar de dañar al bebé y aumentar las probabilidades de mejorar su salud tanto física como mental. Tenemos que disminuir el uso de productos de aseo, desinfectantes, pinturas, insecticidas y todos esos productos que parecen tan beneficiosos según quienes los venden. Dice, esto en su casa y desinfecte toda la superficie de su hogar. Eso es muy dañino. Eso es muy dañino porque eso no es natural. Se ha publicado científicamente que los niños de esas casas son los que tienen el sistema inmunológico más débil. Entonces lo que hacen esas compañías es vender un producto que ellos saben que daña el sistema inmunológico de todos los que viven en la casa. No les importa. Y además, esos productos contaminan nuestro cuerpo porque tienen sustancias químicas artificiales dañinas. La mayoría de las cosas de nuestro hogar pueden ser limpiadas con agua pura. Y en caso de tener que limpiar grasa, podemos ocupar un poquito de desengrasante. De hecho, en tiendas naturistas podrán encontrar desengrasantes mucho más saludables. El detergente para lavar la ropa también debe ser usado en una versión menos tóxica. Ya, si no puedo comprar un detergente de ropa completamente natural, bueno, puedo ocupar detergente hipoalergénico o de bebé, que es menos dañino para la piel, por ejemplo. Simplemente mirar el listado de sustancias químicas artificiales que uno mira en los detergentes y elegir el que tenga menos de eso. Ya hemos comentado que existen investigaciones que han mostrado daño testicular generado por el uso de teléfonos celulares, ¿cierto? Me parece que fue el seminario anterior, que no fue la semana pasada, porque la semana pasada fue feriado, entonces en el calendario original pusimos ahí lunes 12 de octubre, feriado, sin actividad para no estar amarrando a quienes nos siguen a conectarse incluso ese día feriado, que después de este año que ha sido tan difícil nos imaginamos que querían compartir con su familia, con sus amigos, ¿no? Bueno, pero ahí hablamos, mostramos cómo el uso de teléfonos celulares daña los testículos y daña los espermatozoides. Lo mejor es llevarlo apagado y encenderlo cuando sea necesario usarlo. Dejarlo apagado de noche y enchufado lo más lejos de la habitación posible para despertar. Podemos usar un despertador clásico de los antiguos para no tener que tener el celular en nuestro velador. Podemos reducir la exposición a xenobióticos de las otras fuentes, como por ejemplo en los productos de aseo personal y aseo doméstico. Habitualmente es posible encontrar productos de aseo personal en versiones más saludables. ¿Dónde? Si es que ustedes no saben, mire, tienen que buscar en internet. Acá en Santiago, obviamente es más fácil, pueden ir a la feria, a la ecoferia que queda en la aldea del encuentro al frente de la Municipalidad de La Reina, pero también hay muchas tiendas naturistas, cada día hay más. Obviamente, por ahora no están en todo Santiago, pero estamos hablando de nuestra salud, o sea, si usted vive en una comuna en donde no hay de estos productos, pues puede viajar a otra comuna por ellos. Es un asunto de prioridades. Usted viaja a otra comuna para ir al médico, o sea que usted es capaz de ir a otra comuna por su salud. Incluso hay gente de otras regiones, hay un porcentaje muy importante de pacientes en el instituto que nos vienen a ver de fuera de Santiago. Incluso en algunas pocas ocasiones hemos tenido el honor y la responsabilidad de recibir pacientes que vienen de fuera de Chile incluso. Si eres capaz de hacer eso, entonces también tienes que ser capaz de ir a otra comuna a comprar alimentos y productos que son buenos para tu salud porque son los mismos que van a evitar que llegues al médico, van a evitar que te enfermes. ¿Eh? Debemos mantenernos alejados de los productos plásticos, ya lo dijimos, especialmente los que están en contacto con el cuerpo y los que se liberan con facilidad al aire. Estos contienen los xenobióticos ya mencionados como los ftalatos, el bifenol A, pero también otros, que también los hemos mencionado anteriormente. No debemos beber líquidos a partir de botellas plásticas y no debemos guardar nuestros alimentos en recipientes de plástico.
Menos todavía cocinar o calentar nuestros alimentos en contenedores de plástico. Todo esto provoca que el plástico y sus moléculas dañinas pasen a nuestros alimentos y luego a nuestra sangre. Don Adolfo Petróleo, buenas tardes, qué bueno que se conectó, lo estaba echando de menos. Es relativamente fácil encontrar filtros para instalar en las llaves de nuestra casa. Es bueno instalar uno que filtre la mayor cantidad de metales pesados y otras sustancias. Normalmente estos filtros no requieren una instalación profesional ni tampoco herramientas complejas. Entonces, cuando vayamos a comprar un filtro para la llave de nuestra agua, tenemos que elegir el filtro, revisar la caja, elegir el que filtre más cosas y que esté dentro de nuestro presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, el filtro que tengo instalado yo en la cocina, no voy a mencionar la marca porque no sé, quizás hay otro mejor y estos seminarios no son para enriquecer a las empresas que nos venden estas cosas, sino que para darles a ustedes el conocimiento y el sentido común, empoderar, potenciar el sentido común con nuevo conocimiento, para entender cómo elegir ustedes mismos, ¿ya? Eh, pero lo que hice yo, fui a la tienda, fui al supermercado, y también a estas tiendas donde venden tantas cosas de hogar y construcción, en el mall directamente, y me puse a mirar todos los filtros que había. Los revisé uno por uno. Y terminé comprando uno que costaba, creo que como 10.000 o 15.000 pesos. Y que dura, lo cambio cada 6 meses. Y filtra, pero casi todo. Y filtra, pero cloro, molibdeno, eh, todo. Ah, el cobre, todas las cosas que se están colando por el agua que nos hacen daño. Eh, y dura 6 meses. Entonces, yo creo que es un gasto que vale la pena hacer. A veces, solo en pan, que es un producto que hacen pasar por alimento, que nos hace solo daño, gastamos más dinero en 6 meses, digo yo, porque no es caro. Y lo instalé yo sin ninguna herramienta. Entonces, revisar la caja, revisar la etiqueta de los filtros, ver cuál filtra más cosas por menos dinero y instalarlo. Yo recomiendo como mínimo instalar 2 filtros, como mínimo 2, uno en una llave donde saquemos agua para cocinar y beber, que en la cocina es lo ideal, y otro en la ducha para que nos duchemos con agua limpia. Otra fuente de metales pesados, especialmente plomo, es el polvo que traemos en nuestros zapatos. Es por esto que es una muy buena idea dejar los zapatos en la entrada de nuestra casa, adentro, no se los vayan a robar, y usar otro calzado más cómodo para deambular en nuestro hogar. Entonces ustedes compran unas pantuflas, las dejan en la entrada de su casa, entonces cuando llegan, se sacan los zapatos, los dejan ahí mismo, como han visto ustedes en algunas películas orientales, que los orientales tienen este hábito muy desarrollado, y por eso sus pantuflas y andar muy cómodos. Otro factor que ha mostrado dañar la calidad de los espermatozoides son todos los hábitos que mantienen los testículos muy elevados, como el uso de ropa interior muy apretada o ajustada, y permanecer muchas horas sentado también. ¿Y quién no permanece horas durante el día sentado hoy? Nadie. El ser humano no debería estar tantas horas sentado porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos estar tantas horas sentados porque hemos modificado demasiado nuestra vida. Es porque tengo un montón de alimentos guardados en un refrigerador que duran muchos días. No tengo que ir a caminar a sacar una manzana a un árbol. No tengo que ir a trabajar la tierra para sembrar. Entonces puedo estar todo el día metido en un computador que es una máquina que ni siquiera debería existir, porque de hecho aquí estamos conversando problemas que no existirían si toda esta tecnología el hombre no la tuviéramos disponible. Entonces, claro, son herramientas que nos pueden dar comodidad, pero tenemos que aprender a adaptarnos a ellas sin perder nuestra vida. Y ese es el asunto. Tampoco hay que volverse ortoréxico, ¿ya? Bueno, tenemos que tratar de no estar muchas horas sentados continuadas. Lamentablemente no podemos mencionar marcas específicas en este libro de productos, ya para no caer en conflictos de interés, porque este libro es gratuito, estos seminarios son gratuitos. Cuando el dinero está, todos necesitamos el dinero para vivir. Ya nosotros en el instituto cuando queremos ir a comprar alimentos o tenemos que pagar las cuentas en nuestra casa no las podemos pagar de pura buena voluntad. Pero tenemos que tratar de que eso intervenga lo menos posible en estas actividades, porque si no se va a desvirtuar, nos vamos a desviar y el dinero normalmente contamina todo, ¿no? Entonces mejor no mencionar marca. Porque claro, podríamos decir, busquemos la mejor marca de tal producto. Total, es la mejor que tenemos acá, la ponemos acá, le pedimos a ellos, nos paga un auspicio y lo va a hacer feliz el gallo y dice, hay un doctor que quiere hablar bien de nosotros, paga. O regálale algo, no sé qué sé yo. Pero la idea es que no hagamos eso.
A veces, eso sí, sí recomendamos algunas marcas porque realmente tienen productos que no hay igual, pero lo hacemos sin ningún conflicto de interés porque esas marcas ni saben que le estamos recomendando. Entonces, recordar, no confiar en marcas que han lucrado con la venta de productos dañinos en el pasado. Si tengo una marca, yo compro un producto y dice, ahora nuestro nuevo producto es libre de tal cosa tóxica, quiere decir que esa marca nunca le importó vender algo tóxico y ahora que la gente sabe que hay un componente que es dañino, lo sacan de su producto como para mostrar que lo están fortaleciendo. Entonces, ahí adentro siguen habiendo componentes tóxicos que todavía la población no reconoce, entonces ellos no necesitan seguir quitándolo. Pero cuando la población lo reconozca, tenga una suficiente cantidad de datos en Internet y mucha gente está hablando al respecto, van a sacar otro ingrediente más, lo van a reemplazar probablemente por otro ingrediente de similar toxicidad que la gente no sabe qué tan dañino es y va a quedar ahí desapercibido. Comience a buscar compañías diferentes, empresas diferentes y comprenda que el ahorro en salud provocará un tremendo gasto en enfermedad, donde llega un punto donde no hay retorno. Incluso hemos visto como enfermos que sin importar la cantidad de dinero que han tenido, han llevado una pésima vida, han muerto jóvenes, lamentablemente. Esta foto es muy linda. Bueno, aquí tenemos las referencias científicas de hoy. Vamos a ver. Y acá tenemos... Bueno, el próximo lunes 26 de octubre hablaremos de fertilidad y alimentación. ¿Ya? Eh, pero me gustaría hoy día tocar el tema inmediatamente de los suplementos alimenticios para los padres. ¿Ya? Que es un capítulo cortito que tenemos aquí. Bueno, utilidad de los suplementos alimenticios para el padre. El trabajo de Ahmed Al-Asmar, publicado en el 2019 en un estudio científico, nos dice que el estrés oxidativo provocado por los radicales libres está relacionado con la infertilidad masculina. Se ha relacionado con reducción de la motilidad, con el movimiento de los espermatozoides, con daño al ADN y aumento del riesgo de que el bebé desarrolle enfermedades genéticas o sufra un aborto. La investigación conducida por Showell, publicada en la base de datos de revisiones sistemáticas de Cochrane en 2011, indica que entre el 30 al 80% de los casos de hombres con fertilidad baja o subfertilidad se considera que la causa principal es el daño oxidativo sobre los espermatozoides. En esta investigación se estudió la administración de antioxidantes en hombres que acudieron a tratamiento con técnicas de reproducción asistida mediante la revisión de estudios clínicos controlados y randomizados comparando cualquier dosis de antioxidante administrada. Lograron encontrar 34 estudios científicos que abarcaron un total de 2.876 parejas y el resultado fue que la suplementación con antioxidantes mejora el resultado en el número de embarazos conseguidos y la cantidad de partos con bebés vivos. En palabras simples, el estudio mostró que al usar suplementos antioxidantes la probabilidad de conseguir un parto con bebé vivo versus no conseguirlo aumentó un 485%. Y la probabilidad de conseguir el embarazo versus no conseguirlo aumentó un 418%. Son números bastante impresionantes. Al mismo tiempo, estos investigadores descubrieron que en ninguna investigación ocurrieron reacciones adversas, y eso es súper importante, por lo que estamos frente a herramientas terapéuticas altamente seguras y muchas veces esto es lo más importante de todo.
porque la medicina convencional lamentablemente tiene demasiados efectos secundarios. ¿Sabían ustedes que la medicina convencional también genera daño, ¿cierto? Y algunas personas mueren por culpa de la medicina. Y que les quiero hacer una pregunta para ir generando interacción. ¿Saben? En el mundo la ciencia estudia todas las causas de muerte. Y nosotros sabemos que hay una tabla de posiciones de las enfermedades que mayor mortalidad, que generan más muerte en el mundo. Infarto al corazón, cáncer, diabetes, infecciones respiratorias, etcétera. La mayoría de la gente en el mundo muere por algún problema del corazón. En segundo lugar tenemos el cáncer. Y así. ¿Saben ustedes en esa tabla de posiciones, y me gustaría que todos participaran, por favor, puede ser por voz a través del micrófono o escribiendo en el chat, en qué número en la tabla de posiciones están las muertes provocadas por la medicina convencional? Es una pregunta interesante. Y con esto yo quiero destacar la importancia de utilizar métodos que no tienen efectos secundarios. Vamos a ver qué dicen todos. Blanca ya nos puso su número. Y los demás deben estar pensando porque es un número difícil de calcular. Blanca nos dice en tercer lugar, Viviana nos dice en cuarto lugar. Hay muchas enfermedades distintas, ¿cierto? Catherine Vázquez nos dice en tercer y cuarto lugar. Claro, y me parece que lo conversamos en estos mismos seminarios anteriormente. La medicina convencional es la tercera cosa que genera más muertes en el mundo. ¿Ya? Eh, por lo tanto, ese es un número que no se conversa en la escuela de medicina normalmente. Entonces, claro, estamos frente a una medicina que no siempre salva más personas de las que mata, que no siempre sana a más enfermos de los que provoca. Bueno, otro trabajo científico publicado en el 2019 en la revista Antioxidantes, es una revista científica que se dedica al tema de los antioxidantes. Imagínense qué específico. Tiene montones de estudios científicos. Nos cuenta que si bien los radicales libres son necesarios para muchos procesos naturales y positivos dentro de la fecundación, porque hay muchos procesos biológicos que sin antioxidantes, o sea, sin radicales libres no ocurren, ¿no? Como la maduración y la capacitación de los espermatozoides, como también la reacción acrosómica, que es donde se termina juntando el material genético para la fecundación. Pero el exceso de radicales libres es dañino para la fertilidad. Es por esto que la presencia de antioxidantes en el semen es de vital importancia. Estos investigadores estudiaron la presencia de antioxidantes hidrosolubles y liposolubles en el líquido seminal. Finalmente concluyeron que dentro de los múltiples antioxidantes que existen, la vitamina C es el que se acumula con mayor importancia en el semen y el que aumenta con mayor facilidad luego de la suplementación alimenticia. En segundo lugar está la vitamina E. De todas maneras, tenemos que destacar que en este trabajo los investigadores usaron una dosis pequeña de vitamina C, solo 100 miligramos al día, lo que es una dosis que realmente para nosotros es bajísima, no tiene ninguna utilidad real, porque una dosis mínima útil es 1000 miligramos de vitamina C al día y sigue siendo poco, ¿no? Aún así, es destacable que usando una suplementación tan baja, la vitamina C se acumulara en el líquido seminal. Esto muestra que el cuerpo humano tiene mecanismos biológicos para privilegiar la llegada de vitamina C al semen por sobre otras partes del cuerpo, porque así es la naturaleza, asegura la vida. Finalmente tenemos que destacar que el año 2019 un enorme grupo de investigadores especialistas en fertilidad masculina trabajaron en conjunto para realizar una publicación científica que propone el reconocimiento de una nueva enfermedad que se llame infertilidad masculina por estrés oxidativo, o más cortito en inglés, el MOSI. Un equipo de 89 científicos publicó en la revista The World Journal of Men's Health este trabajo titulado Male Oxidative Stress Infertility, MOSI, en el fondo, que es como eh, infertilidad masculina por estrés oxidativo.
y nos dice terminología propuesta y guías de práctica clínica para el manejo de la infertilidad masculina idiopática. O sea, empecemos a conversar sobre esta infertilidad masculina sin causa, que se conversa poco, creemos términos, creemos parámetros y creemos consejos profesionales para saber cómo actuar cuando tratamos a un paciente así. Eso es lo que quiere decir este título. Los investigadores comentan que debido a que entre el 30 al 80% de los hombres infértiles tienen un exceso de radicales libres en el semen, es necesario entonces ocuparse de este asunto. Para esto proponen reconocer un nuevo concepto patológico para así incluir este problema en el mundo médico. En el caso del hombre se ha observado que los suplementos que pueden mejorar algunos parámetros relacionados con la fertilidad son el aceite de pescado alto en omega 3 del tipo DHA. Tenemos que aclarar que existen diferentes tipos de omega 3, todos positivos para la salud humana, como el ALA, EPA y DHA, que si ustedes compran un frasquito de cápsulas de aceite de pescado y es de buena calidad, atrás va a decir la cantidad de omega 3 total y la cantidad de cada uno de estos subtipos de omega 3. El más importante para estos términos es el DHA, que se encuentra en mayor proporción en el aceite de pescado versus otras fuentes de omega 3 como otros aceites vegetales, básicamente. Este último, el DHA, ha mostrado mejorar mucho la fertilidad e incluso seguir siendo administrado a los bebés. Ha demostrado mejorar muchos parámetros en los niños como sus defensas, su crecimiento y hasta su inteligencia. El omega 3 es un suplemento donde debemos tener especial cuidado. Normalmente las versiones más económicas de este producto son de muy baja calidad. Es ideal consumir 2 a 3 gramos de aceite de pescado por día. Lo importante es destacar que el DHA es un componente del aceite de pescado. Existen cápsulas con altos niveles de DHA y otras con niveles muy bajitos de DHA que normalmente son las más baratas. Entonces hay que poner atención a la cantidad de DHA que tiene cada una de las cápsulas de aceite de pescado que está consumiendo. Y entonces, en términos generales, lo ideal es consumir todos los días de nuestra vida más de 1000 miligramos de DHA. Actualmente, por ejemplo, yo guardo el frasco de cápsulas de omega 3 en el refrigerador porque el omega 3 de aceite de pescado es una molécula que está diseñada para sobrevivir en temperaturas frías, porque por algo los pescados viven en el mar, a una temperatura más fría, y ese omega 3 va recibiendo daño con la alta temperatura ambiental nuestra. Y esas cápsulas particularmente tienen cada una 500 miligramos de DHA, entonces como mínimo me tomo un par al día, pero a veces me tomo 4, 5, 6. Pero si ustedes compran un omega 3 de baja calidad, que tenga, por ejemplo, solo 100 miligramos de DHA, e incluso hemos visto los más baratos del mercado tienen menos de 100, o pueden tener 50 o menos miligramos de DHA, en ese caso tendría que tomarte 10 o 20 cápsulas al día para tener el efecto positivo. Y eso implicaría que el frasco te va a durar 2 o 3 días y al final va a salir más caro, porque lo barato siempre cuesta caro. Bueno, en segundo lugar, la vitamina C, como mínimo 1000 miligramos al día, pero esto es muy dependiente de la dieta de cada persona. El ácido alfa-lipoico, en dosis de alrededor de 300 miligramos al día, dependiendo de la forma en que la persona consuma el suplemento. Y la coenzima, pero con ese número van a andar bien. La coenzima Q10 es muy importante, ya que es una molécula que entrega energía para el trabajo celular y al mismo tiempo funciona como antioxidante. La cantidad a usar puede variar de 50 miligramos al día hasta incluso 400 miligramos por día o más. Ya. Y ahí terminamos con los suplementos alimenticios para ir teniendo algunos consejos muy prácticos. Y vamos a la próxima semana a pasar a esta parte 3, información importante para llevar un estilo de vida saludable. Y el primer capítulo de esta tercera parte va a ser sobre alimentación orgánica. Vamos a conversar qué es una alimentación orgánica, de qué se trata, estudios científicos, eh, para saber realmente qué hacer. Bueno, hemos finalizado nuestro seminario de hoy. Quiero saber si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta que podamos resolver. Bien, parece que esta vez no tenemos preguntas.
En los primeros seminarios es evidente que existan más preguntas, pero ya vamos desarrollando una especie de sentido común, ¿cierto? Que nos permite entender qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Martita. Buenas noches también. La próxima semana nos toca lunes 26 de octubre, fertilidad y alimentación. Vamos a hablar de alimentación orgánica. Y después, el 2 de noviembre, responsabilidad terapéutica. Y ahí vamos a hablar sobre la ortorexia, esta enfermedad creada por nosotros, que consiste en la obsesión por comer saludablemente. Nos queda poquito para terminar, ¿ya? Un par de seminarios más. Gracias, Marcela. Gracias por tu comentario. Qué bueno que te conectaste. Bueno, entonces les dejo un saludo a todos. Les mando un abrazo cariñoso. Muchas gracias por conectarse de nuevo. Me han acompañado ya en un montón de seminarios que hemos hecho estos 2 meses ya, todos sobre embarazo saludable. Algunos de ustedes nos vienen acompañando desde los seminarios que hicimos sobre el COVID, en la época donde la pandemia estuvo más dura. Y lo hacíamos semana a semana, teníamos un montón de gente que se nos conectaba. Fuimos a aconsejar a mucha gente que mejoró su salud, que nos decían, oye, me sentí mucho mejor con lo que aprendí acá. Llevamos meses ya haciendo esta actividad una vez a la semana. Y es algo muy, muy, muy entretenido. Yo creo que ha sido muy útil para todos. Bueno, me despido nuevamente. Soy el doctor Pablo Paulsen y nos vemos la próxima semana o nos vemos en la consulta quienes tengan hora esta semana. De nada, don Carlos. Muchas gracias por sus palabras también. Ingrid. Oye, saludos ahí a Coyhaique también. Muchas gracias por conectarte de tan lejos. De nada, Catherine, que estés muy bien.